volteen porque van a salir en el video. Sino que no era bien determinada, no había una seguridad. A diferencia de otros grupos de enfermedades de causa conocida, llamadas también enfermedades esenciales, ¿no? Por ejemplo, la tuberculosis. Nosotros sabemos que la tuberculosis es generada por el Mycobacterium tuberculosis, es la causa. Una causa esencial conocida. Entonces, toda enfermedad pues, es generada siempre por algo. Entonces existe una interacción entre el factor etiológico y en este caso la célula, los tejidos, los órganos o el mismo organismo. Y vamos a entender un poco qué cosa es lo que ocurre cuando ese factor etiológico hace contacto por primera vez con la célula o con los tejidos y cómo genera ciertos cambios en la célula. Esto es el inicio, digamos, del desarrollo, digamos, de la enfermedad. Y a esto se conoce como adaptaciones celulares. O sea, ¿qué cosa quiere decir? Que la célula se acostumbra, convive, se adapta a esos cambios ambientales que está sujeto, que son los factores causales. Pero esos factores causales deben tener ciertas características. Y también la célula debe tener también ciertas características y experimentar ciertos cambios. Es como cuando, por ejemplo, seguramente a ustedes ha ocurrido, ¿no? Cuando ustedes vinieron por primera vez con mocachimbos, ¿cierto? Pues a veces uno hasta está desorientado, ¿no? Dónde se lava, dónde se limpia, que el agua limpia de esta manera, cómo son los horarios, si cada profesor es más exigente, los menos. Todo su chisme está saliendo. Porque ya nuestra vivencia de la universidad ya no es como el colegio. En el colegio hay un auxiliar que está ahí en la puerta. Entonces, ustedes han ido poco a poco adaptando a esa nueva vivencia, a ese nuevo ambiente, ¿no? A este nuevo ambiente universitario. Entonces, algunos seguramente se han adaptado rápido, ¿no? En un día. Otros seguramente han necesitado una semana. Otros un siglo. Otros de repente todavía siguen ese proceso de adaptación. ¿No es cierto? Y otros quizás de repente todavía no. Entonces ven ustedes que nosotros tenemos diferentes capacidades de adaptación. ¿Y por qué? Porque nosotros igual. Tendremos cierta similitud, pero no somos iguales. O sea, no respondemos de la misma manera a esos cambios ambientales. Y uno dirá, pero ¿por qué no respondemos? ¿Y por qué yo no respondo tan igual que mi compañero, por ejemplo, ese cambio? Claro. Porque nosotros desde que nos generamos, cuando se unió el nuevo cigote, estuvimos expuestos a diferentes factores muy diferentes unos de otros. Primero, genéticamente somos diferentes. Segundo, el ambiente al cual nosotros nos hemos expuesto es totalmente diferente. No nos hemos alimentado igual, no hemos ido al mismo colegio, no hemos comido la misma comida, no hemos comido los mismos padres, los mismos hermanos, los mismos vecinos, etcétera, etcétera. Y entonces eso genera pues una respuesta diferente a esos estímulos ambientales. Y lo mismo, ¿no? En nosotros. Nosotros estamos constituidos, si bien es cierto, todas nuestras células provienen de una misma célula, que es el huevo cigote, que tiene la misma carga genética. O sea, todas nuestras células tienen la misma carga genética. Pero estamos constituidos de células diferentes, ¿no? Una neurona, una fibra muscular, un osteoblasto, un condroblasto, una célula epitelial, un hepatocito, etcétera, etcétera. Somos
Entonces, desde el punto de vista de esa interacción de nuestras células con el medio ambiente, cada célula tiene diferente capacidad de adaptación. Y nosotros hoy vamos a darnos cuenta de eso. ¿Y por qué tienen diferente capacidad de adaptación? Uno, lo hemos dicho, por las características que tiene cada célula, no particulares, propias. Y segundo, no hay que olvidarlo, depende también del medio ambiente. Una cosa es, por ejemplo, que el medio ambiente, vamos a imaginarnos con nosotros, que el medio ambiente sea caluroso, o sea, muy frío. El medio ambiente es diferente, caluroso y frío. Algunas células seguramente se adaptarán mejor al calor y al frío no, y viceversa. Entonces eso va a sugerir qué cosa, ¿no? Que la célula va a tener que convivir con ese medio ambiente para sobrevivir. Y para convivir con ese medio ambiente y sobrevivir, tiene que experimentar cambios. Cambios para vivir. Tiene que cambiar. Claro. Porque tal cual no puede mantenerse en el medio ambiente. Cambiará su forma, su tamaño, su función, su estructura, su apilamiento, qué sé yo, pero va a cambiar. Es como, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a Huancayo. Por primera vez pasamos por Tico. Estamos en el bus todos. Estoy seguro que a la mitad nos va a dar Soroche, pero a la otra mitad no, seguro. Y a esa mitad que nos dio Soroche, de repente, pues, 4 o 5, de repente nos vamos a desmayar. Vamos a sentir oxígeno, ¿no? Nosotros dirán, pero oye, aquí no hay nada. Yo podría necesitar oxígeno. Y poco a poco, cuando estemos en Huancayo, seguramente ya poco a poco vamos a ir, entre comillas, ¿no? Resucitando, reviviendo. ¿Por qué? Porque nuestro organismo va a comenzar, ¿no?, a tratar de convivir, de adaptarse, de acostumbrarse a ese medio, bajo el oxígeno. Entonces hoy vamos a iniciar con adaptaciones celulares y vamos a ver que hay un grupo bastante abundante de enfermedades adaptativas. O sea, quiere decir que las enfermedades prácticamente están relacionadas en primer lugar con esta respuesta adaptativa. Luego vamos a ir entendiendo de que si la célula no puede adaptarse, claro, ¿qué pasa si yo no puedo adaptarme? Puede ser de repente, no sé, una lesión irreversible, voy a morir, qué sé yo, ¿no? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, me voy a Huancayo a trabajar, por ejemplo? Y el primer día estoy mal, digo, no voy a esperar. El segundo sigo mal, el tercero mal, toda la semana mal, 15 días mal. Renuncio, porque regreso a la institución. ¿Ves? Entonces vamos a ir entendiendo eso, pero a nivel celular. Y sobre todo a nivel molecular. Quiero decir que la enfermedad se inicia desde el nivel molecular. Hay una interacción del factor etiológico con las moléculas celulares. Por eso les decía, vamos a recordar un poquito de fisiología. Entonces, si yo les presentara esta imagen, ¿cierto?, rápidamente, para, no sé si alguien podría comentarnos qué les sugiere respecto a lo que vamos a desarrollar hoy. ¿Están felices? Ahí está. Viven tranquilos, juegan seguramente pelota, ¿no? Seguramente ese ejercicio. De repente, si nosotros hacemos ahí ejercicio, no podemos dar 2 pasos. Ha habido una respuesta así. Y ha tenido que cambiar, no tiene que cambiar. Como dice, ha visto que su cachetito está rojo. Pero seguramente hay muchos cambios que nosotros no podemos ver. Seguramente la alimentación de ellos es diferente, seguramente. Lo mismo, por ejemplo,
Pero para adaptarse han tenido que cambiar. Por ejemplo, eso también va a ocurrir con la serie. Y siempre que explico adaptación, hago el ejemplo con el matrimonio. ¿No? El matrimonio es justamente pues, una prueba de una respuesta adaptada. Cuando dos personas desconocidas, comienzan a convivir, ¿no? De repente pues, el varón empieza a roncar, y entonces claro, por el amor se adapta, ¿no? ¿No es así? De repente a ella le gusta ver telenovela. ¿Tiene telenovela? Pero a veces los cambios, aunque tan intensos en algunos casos, de repente pues, no hay esa posibilidad de adaptación y esto es lo que hay que convivir. Entonces, la adaptación es un proceso de interacción entre los factores ambientales, que son los factores biológicos que van a generar la enfermedad, y la célula, y que esta célula para que se pueda adaptar tiene que sufrir cambios, y además también el ambiente tiene que darle cierta, digamos, intensidad de posibilidad que responda a través de una adaptación. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo? Miren, por ejemplo, si yo, por ejemplo, a una persona, ¿no?, le tiro un puñete fuerte en la cara, seguramente me lo voy a desmayar. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si yo me doy palmaditas así, continuamente? Pues seguramente va a desmayar. Entonces, la noxa, o sea, el factor ambiental, el factor etiológico, tiene que tener cierta intensidad y cierta frecuencia. O sea, no vayan a pensar que siempre la primera respuesta entre un factor etiológico y la célula va a ser adaptación, ¿no? Tiene que haber ciertas condiciones. Uno, capacidad adaptativa de la célula. Y segundo, que la noxa sea de baja intensidad. La intensidad no la va a destruir, no la va a matar. Va a sufrir una lesión irreparable. O sea, la noxa, el factor etiológico, noxa también se llama, tiene que ser de baja intensidad, de tal manera que la célula pueda responder a daños, pueda responder a costumbrales, pueda responder conviviendo en ese nuevo medio. Listo, entonces vamos así, entramos. Todas las células son unidades adaptadas. Todas. Todas nuestras células se adaptan. Unas más que otras, pero se adaptan. Ya eso hay que tener bastante seguridad. Todas las células tienen capacidad de convivir con ese medio cambiante. Además, miren, desde el punto de vista fisiológico, porque les han hecho fisiología, por ejemplo, los parámetros fisiológicos no son estáticos. La homeostasis, que es el estado de equilibrio, no es un equilibrio estático, es un equilibrio dinámico. El pH, por ejemplo, en el medio no es un valor permanente único, sino rige en un rango. La cantidad de elementos, por ejemplo, en el extracelular y el intracelular, no siempre es rígido y es único y es un solo valor, ¿no? Por ejemplo, sodio en el extracelular, ¿cuánto es? 140 más o menos 5 miliequivalentes por litro. Potasio intra, 7 más o menos 3 miliequivalentes por litro. O sea, potasio dentro puede ser de 4 a 10. Entonces se puede, digamos, la célula puede soportar, puede, digamos, cumplir su función homeostática
Cuando hay potasio 6 o cuando hay potasio 8 o 9. Ahí está. Eso es homeostasis. Pero ¿cuándo se rompe la homeostasis? Cuando las células se exponen a un factor ecológico. Por eso cuando nosotros, dentro de los conceptos de enfermedad, decimos ¿qué es la enfermedad? Es el rompimiento, es la pérdida de la homeostasis. O sea, cuando se pierde ese equilibrio dinámico, ahí está. ¿Y quién hace perder esa homeostasis? Los factores heterológicos. Pero toda célula es adaptable. Entonces, este cuadrito, en realidad, si nosotros explicáramos con este cuadrito, explicáramos todo el proceso de la enfermedad. Aquí está explicado todo el proceso de la enfermedad. La célula normal es una célula que está desde el punto de vista, digamos, funcional, ¿no?, en un estado de homeostasis. En otras palabras, desde el punto de vista operativo, la salud significa homeostasis. Si las células están en homeostasis, quiere decir que el individuo está en salud, está gozando de salud. Si se rompe la homeostasis, entonces el individuo está en enfermedad. Pero lo que ocurre en un inicio es de que estos factores etiológicos van cambiando. O sea, aparte de que están en un rango, ¿no es cierto? O sea, en un rango que ustedes saben, un intervalo, ¿no? Aparte que tienen que moverse, muchas veces sufren ligeros cambios, ¿no?, que, digamos, sobrepasan el límite superior o el límite inferior, pero ligeramente, porque es un cambio. Entonces, cuando pasan ligeramente, tanto el límite inferior como el superior, a eso se denomina estrés. Entonces, cuando una célula está sometida a un estrés, ¿no?, cuando los factores etiológicos generan esos cambios mínimos, ¿cierto? Y entonces, la célula frente a ese estrés, lógicamente, tiene la capacidad de poder responder, ¿no?, de poder, de alguna manera, convivir con ese pequeño estrés. Porque ese estrés, en realidad, lo que le va a conferir a la célula es como una motivación. ¿Para qué? Para que esa célula pueda responder. Responde adaptándose. Entonces, todas las células se van a adaptar siempre que estén dispuestas a un estrés. Y ese estrés es un cambio mínimo. Un ejemplo. Una variable fisiológica. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de pH. A ver, ¿cuánto es el pH del medio interno? 7.4. 7.4. Más o menos 5. 0.5. 7.4 más o menos. O sea, 6.9 a 7.8. ¿Sería? 8. Ahí sí. Pero ¿qué pasa si el pH pasa a 7.9? Ese es el factor de estrés. O sea que ahí la célula ya está expuesta a un estrés. Entonces, ¿qué hace la célula, no? Lógicamente identifica ese cambio. Claro, trata de convivir con ese nuevo medio ambiente, con ese nuevo pH. Pero para convivir con ese nuevo pH tiene que cambiar. ¿Qué cosa cambia? Pues lo vamos a ver ahora. Cambia su actividad metabólica. Porque todas las células naturalmente tienen actividad metabólica. Algunas muy intensas, otras moderadas, otras de repente están en un estado presente de una actividad metabólica. Y eso trae como respuesta de cosas un cambio adaptativo. Entonces la célula cambia, inclusive su morfología, inclusive su cantidad. Y si cambia su morfología y su cantidad, lógicamente cambia su función. Porque ustedes por histología saben de que una célula
Pero ¿qué pasa? Habíamos dicho, ¿todas las células tienen la misma capacidad de adaptación? No. Entonces seguramente hay algunas células que no van a poder adaptarse. Y si no pueden adaptarse, ese pequeño estrés va a generar daño, lesión, alteración. O de repente, ese factor estresor va a aumentar su intensidad y su frecuencia. Por decir, si el pH no sube a, vamos a imaginar en 1 o en 2 puntos, de repente sube más, de repente a 8 se ve el pH, o 8.5. Entonces ahí ya no es un factor estresor, sino ya es un estímulo nocivo, es un estímulo lesivo. Tanto el estímulo nocivo como la incapacidad para adaptarse van a hacer que la célula se dañe, se produzca un daño, una lesión. Pero al inicio de esa lesión, puede repararse, o sea, la célula tiene digamos, una capacidad de reparación. Entonces se activa todo el mecanismo de síntesis, por ejemplo, de proteínas, toda la red de endomembranas, por ejemplo. Y entonces el daño, esa lesión, si se repara, se convierte en un daño reversible. O sea que hay células que frente a un daño pueden, por ejemplo, se dañan proteínas. Muy bien. Se activa su red de membranas, comienza a sintetizar proteínas para reemplazar. Repara el daño. Entonces, esa lesión es reversible porque al repararse el daño y al hacer un daño reversible, la célula, una vez reparada el daño, vuelve a su estado de homeostasis. Entonces quiere decir que hay enfermedades adaptativas, enfermedades que provocan daño reversible. Por eso que hay muchas personas que van a tener, por ejemplo, no van a convivir con algo, con una lesión durante años. Hay otras enfermedades que se van a curar. Pero cuando este factor es intenso, este factor dañino es muy intenso, entonces ya no va a provocar lógicamente adaptación, tampoco daño reparable, sino va a provocar un daño irreparable. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros, ¿qué pasa si nosotros sometemos a una célula, por ejemplo, a un medio ácido? A ver, ¿qué pasa si nosotros sometemos la célula a un medio ácido? Imaginemos que vamos a ver que el medio sea de un pH 5, imagínense. ¿Qué pasará con la célula? ¿Qué dice? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es, bueno, las moléculas orgánicas más importantes, las proteínas. ¿Qué pasará con las proteínas? Coagulación de las proteínas, desnaturalización de las proteínas. ¿Esa coagulación, desnaturalización es reversible? No, es irreversible. ¿Y proteínas solamente estructurales? O sea, ¿hay proteínas solamente en la membrana, en el citoesqueleto, etcétera, etcétera? No, hay proteínas también enzimáticas. Todas las enzimas son proteínas. Entonces, ¿se imaginan lo que pasa si es que se destruyen las proteínas? Solamente estamos hablando de las proteínas, que son las moléculas más importantes. Entonces, ese daño es irreversible. Es irreversible. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si una noxa, si un factor, actúa sobre mitocondrias y destruye todas las mitocondrias? ¿Qué pasa, por ejemplo, si una noxa rompe la membrana citoplasmática y desparrama todas las organelas? Entonces, ese daño es irreparable. Entonces, cuando hay un daño irreversible o irreparable, la célula indefectiblemente muere. Se produce una muerte celular. Y si la célula muere, ¿correcto? Esa célula entra en un proceso de descomposición. Claro, porque en un tejido vivo, una célula muerta no debe estar. Se entra en un proceso de descomposición, se activa toda esa red de células
defensivas, ¿no es cierto?, de macrófagos, para poder inclusive eliminar todos estos restos. Ese proceso de descomposición, ¿no?, de descomposición, en la que actúa una serie de enzimas, toxinas, etcétera, etcétera, que luego vamos a ir explicando poco a poco, se denomina necrosis. ¿Qué cosa es la necrosis? Necrosis es el proceso de descomposición celular. ¿Provocado por qué? Por enzimas. Entonces, esa muerte celular es una muerte provocada. ¿Provocada por qué? Provocada por por un factor etio. Pero hay una muerte que es una muerte programada, que se da en diferentes procesos fisiológicos y patológicos también. Seguramente ustedes, cuando llevaron en biología, ahí le han podido de repente explicar. Por ejemplo, cuando existe la formación, la organogénesis, hay células que proliferan y hay células lógicamente que desaparecen. No sé si ustedes han visto la formación, por ejemplo, de los dedos. Cuando se forman los dedos es como una paleta, ¿verdad? Quedan los dedos, pero las células de acá, entre los dedos, lógicamente, los pliegues, desaparecen. Y uno mira, ¿por qué desaparecen? ¿Cuál es ese fenómeno de desaparición? Muerte. A eso se llama apoptosis. Que también se da en procesos patológicos. La muerte programada. Por ejemplo, podemos recordar de algunas células esta muerte programada. Por ejemplo, los eritrocitos. Los eritrocitos, 120 días. Entonces, ¿qué pasa con los eritrocitos después de circular 120 días? Se va al vaso, que es el órgano hemocaterero. ¿Y qué ocurre en el vaso con los eritrocitos? Apoptosis. Que ya luego vamos a ir entendiendo en la clase que corresponde, que hay una activación también de moléculas específicas que se llaman caspasas para generar esta muerte programada y que tiene también sus propias características, muy diferente a la necrosis. La necrosis, proceso de muerte, digamos, de destrucción celular provocada por una noxa, por un factor etiológico. La apoptosis. Muy bien, entonces, también no hay que olvidarnos de que todos estos fenómenos van a estar de alguna manera influenciados también por diferentes características. Primero, la naturaleza e intensidad de la noxa. ¿A qué me refiero? Es muy diferente, por ejemplo, que el pH en el medio sea, vamos a imaginarlo, de 8 a que sea 9. ¿Qué pH va a provocar más daño? 9. Naturaleza. Es muy diferente la acción de un ácido que un álcali. Es muy diferente la acción del calor que el frío. Es muy diferente la acción de un factor físico que un factor biológico. Es muy diferente la acción de un virus que una bacteria, o que un hongo, etc. Porque cada uno tiene su mecanismo físico. Eso genera la naturaleza e intensidad. Por eso que ustedes en microbiología, por ejemplo, dicen, oye, esa bacteria es muy patogénica, muy virulenta, alta virulencia, o moderada virulencia o baja virulencia. Claro. ¿Qué significa eso? Si tiene alta virulencia, tiene alta capacidad de destruir, de dañar. La de moderada, bien. La de baja, poca capacidad de dañar. Entonces, todas las notas son. También, lógicamente, va a depender de la célula, ¿no?, del metabolismo celular. No todas nuestras células, digamos, ya les había dicho anteriormente, tienen la misma capacidad metabólica. Y además, no todas nuestras células están en un determinado momento, todas realizando la misma actividad metabólica. Por ejemplo, los fibroblastos, ustedes saben, ¿no? Los fibroblastos son células estables. O sea, cuando hay necesidad, comienzan a sintetizar, comienzan a proliferar. Cuando no, regresan a su estado quiescente. Entonces yo les pregunto, ¿en qué momento será más, digamos,
estará más expuesta y en qué momento se dañará más frente a una losa? ¿Cuando está en actividad o cuando está descansando? Cuando está en actividad. ¿Por qué? Porque al estar en actividad todo su aparato metabólico está pues utilizándose para otra cosa y su capacidad de respuesta no es buena. Entonces va a depender también de en qué momento la NOx actúa en la célula. ¿En qué momento? Y eso tiene que ver también con el individuo. Porque ustedes van a ver, por ejemplo, que a una persona le dé la misma enfermedad y de repente la primera vez va a ser muy intensa. Y en la segunda vez, de repente, es viceversa. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? O si ustedes ven en la misma boca, por ejemplo, con caries, ¿por qué a un diente sí y a otro no? Si están en la misma boca. Es porque cada elemento, cada célula, cada órgano, lógicamente tiene su propio mecanismo. Y responde aisladamente frente a eso tiene que ver, porque nosotros, por ejemplo, de repente un día pues estamos con nuestra respuesta inmunológica al 100, pero después de la próxima semana va a bajar por diferentes razones. Solamente haciendo un ejemplo, no por la respuesta inmunológica. Entonces, quizás de repente en este momento, que nuestra respuesta inmunológica está al tope, vamos a poder resistir cualquier cosa, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros nos exponemos la próxima semana cuando estamos bajoneados a un factor equivocado? Es probable que tenemos. Entonces, no es lo mismo. Las células se encuentran en diferente estado metabólico. De eso también depende de la cosa. Otra cosa importante también el flujo sanguíneo. Es importante, ¿por qué? Porque nuestras células son oxígeno dependientes. Todas nuestras células son oxígeno dependientes. Nuestras células son aeróbicas. Todas y necesitan oxígeno. ¿Quién transporta el oxígeno? Los electrocitos. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si un tejido recibe un flujo abundante de sangre? Seguramente la respuesta frente a la dosis va a ser mucho mejor que si un tejido recibe poca sangre. Entonces, el flujo sanguíneo también va a ser importante para la respuesta de la célula y el estado nutricional. Claro, porque nuestras células realizan su metabolismo en base, primero a oxígeno, porque el oxígeno lógicamente que va a generar el ATP, que es la energía, ¿no? A nivel de las mitocondrias. Pero de nada sirve que solo tengamos energía. Debemos generar también metabolitos. Para generar proteínas debe haber aminoácidos, que son las unidades, ¿cierto? ¿Y de dónde obtenemos los aminoácidos? Si nosotros no hacemos eso. Marco todavía no llega, ¿no? A pesar de que de repente algunos están pensando, pero nosotros nos han dicho que cuando se destruyen algunas proteínas, nuevamente los aminoácidos pueden ser reutilizados. Sí, pero no al 100%. Es un paso de 4%, no al 100%. Entonces eso también tenemos que ver. Muy bien. Ahora sí entramos. Las células se adaptan a cambios aceptables en su ambiente. Yo no me puedo adaptar si es que el medio ambiente, ¿no es cierto?, es inaceptable. Lo que les decía en el matrimonio, ¿no? Oye, yo voy a convivir con mi esposa si es que lo que está ocurriendo es aceptable. Pero ¿qué pasa si no es aceptable? Es inaceptable, intolerable, ¿no? Se separa, no puedo convivir, aplaudir, lo mismo ocurre con la célula. Pero para que yo conviva o la célula conviva, tiene que modificar. ¿Qué cosa modifica? Su perfil metabólico y su crecimiento. Cuando hablamos de crecimiento, significa varía, cambia su forma, su tamaño y su número.
No solamente la actividad metabólica, ¿no? Sino el tamaño, la forma y el número de modos de trabajo. Entonces, ¿y eso depende de qué? Para adaptarme yo puedo aumentar mi actividad metabólica. En otros casos, disminuir mi actividad metabólica, ahora vamos a darnos cuenta. O sea, yo para poder convivir con el medio ambiente puedo generar mayor actividad metabólica. En otros casos, menor actividad metabólica. Solamente le voy a adelantar, por ejemplo. En algunos casos la célula aumenta su tamaño para adaptarse. Si aumenta su tamaño, ¿qué tiene que haber? Más carbohidratos, más proteínas, más lípidos, más, ¿no es cierto? Y entonces ahí tiene que aumentar su actividad. Hay otros casos en que la célula para adaptarse tiene que disminuir su tamaño, tiene que perder carbohidratos, proteínas. Entonces, para ese caso, ¿qué tiene que hacer? Disminuir su actividad. Y claro, va a haber una alteración de la morfología celular. La célula puede cambiar su forma para adaptarse. Y si cambian su forma, ¿qué pasa con su función? ¿Tienes líquido? Y desde el punto de vista patológico, ya usted estará dándose cuenta, ¿no? Si hay una célula que cambia, ¿no? Por ejemplo, aumenta su tamaño, disminuye su tamaño, cambia de forma, pregunto, ¿será para que resista o para que no resista a ese medio ambiente? Para que resista a ese medio ambiente. Eso se llama adaptación. Yo cambio mi forma, cambio mi tamaño, cambio mi actividad metabólica para convivir, si eso quiere decir para resistir, ¿no? Para acostumbrarme. Y eso hace la célula. Bien. Este es un pequeño resumen. Cuando el balance se pierde la homeostasis, hay actividad de estrés, adaptación. Cuando ese estrés aumenta a ser un factor dañino, lesivo, hay lesión, lo irreversible, lo irreversible y se produce la muerte. ¿No? Eso básicamente como conclusión de esta actividad. Muy bien. Otra cosa importante, que las adaptaciones se dan para poder soportar, sobrevivir a las nuevas condiciones. Si la célula mantiene sus mismas condiciones, quiere decir que va a estar en homeostasis, no pasa nada. Pero si hay cambios, esos cambios tienen que ser mínimos, hemos dicho, ¿no? Tiene que ser un factor de tipo estrés. Si yo me adapto, muy bien, quiere decir que yo soporto y que yo estoy sobreviviendo a este nuevo ambiente. Entonces, a partir de ahora, vamos a ir describiendo y ustedes van a ir asociando, ¿no? Algunas enfermedades. Esta semana en práctica, ya seguramente ustedes han ido preparando por ejemplo sus exposiciones. Por ejemplo, tenemos una lámina de adaptación que es el atrofia testicular, ¿no? Y seguramente ya han podido de repente leer algo. La atrofia testicular es una respuesta adaptativa. Entonces, ¿por qué el testículo se atrofia? Para poder sobrevivir, para poder soportar a todos los que estén. Entonces, cuando hablamos nosotros de adaptación celular, no se olviden, ¿no? La célula está expuesta a un factor estresor y está soportando, está sobreviviendo. Como dicen, está haciendo de tripas corazón para qué? Para soportar este medio ambiente. O sea, no venga a pensar de que ya se adaptó y listo, no, la célula sí, porque si ese medio ambiente sigue, la célula va a seguir lógicamente en ese estado de adaptación. Pero si el medio ambiente va a cambiar, lógicamente va a dejar de adaptarse. ¿Puede cambiar para qué? Para regresar a un estado de homeostasis, o puede cambiar de repente la intensidad, la frecuencia del factor y puede generar una lesión reversible o irreversible. Entonces, cuando hablamos nosotros de adaptación, corresponde a todos esos factores. Y aquí está el esquema de los cambios adaptativos que vamos a desarrollar. Cuando una célula cambia de tamaño, se llama atrofia.
está reduciendo su tamaño por un proceso de adaptación. Hay cambios también en el número de células. Por ejemplo, la atrofia numérica, así también se llama. ¿Qué quiere decir? Que la célula puede reducir su tamaño y desaparecer. Eso es la atrofia numérica. Y la hiperplasia, que es el aumento en la cantidad de células. Y aquí quiero recordarles que la hiperplasia es un estado de adaptación que está prácticamente casi confinado a un grupo de células. ¿A qué grupo de células? A células que tienen capacidad de sintetizar ADN. Esa es una característica. O sea, la hiperplasia, que es el aumento del número de células, solo se da como respuesta adaptativa en células que tienen capacidad de sintetizar ADN. Por ejemplo, pregunto, ¿las neuronas podrán experimentar hiperplasia? Porque las neuronas no pueden sintetizar ADN, no proliferan. Entonces, ¿quiénes generalmente, no? Por ejemplo, células epiteliales, por ejemplo, u otras células que tienen capacidad de sintetizar ADN. Y finalmente, hay cambios en la diferenciación celular como respuesta adaptativa. Es decir, una célula de una forma cambia a otra célula de otra forma. Pero yo digo, si cambia una célula de una forma a otra forma, pregunto, ¿esa célula de otra forma que cambió tendrá mayor capacidad de soportar el medio ambiente o menor capacidad de soportar? Mayor capacidad de soportar. Por eso que cuando hay un cambio metaplásico, una célula de una forma cambia a otra célula de mayor resistencia. Esa es la característica de la metaplasia. Y vamos a ver mejor. Dentro de las enfermedades hay enfermedades atróficas, hipertróficas, hiperplásicas, metaplásicas, etc. Vamos a describir cada una de ellas algunos procesos. ¿Cuándo se da la atrofia? Hay un dicho que dice, no sé si ustedes han escuchado decirlo, lo que no se usa se atrofia. Esa es una de las primeras cosas. El desuso. La falta de uso, la falta de función. Todo estímulo negativo genera atrofia. Todo estímulo. Recuerden ustedes que nuestras células están sujetas pues, a estímulos, digamos, de tipo mecánicos, estímulos físicos, estímulos hormonales, estímulos funcionales, metabólicos. Pero si eso disminuye, va a generar una disminución de carga de trabajo. Si a una célula ustedes disminuyen su carga de trabajo, se produce. Por ejemplo, las células de las glándulas salivales, ¿qué función tienen? Las células acinales. Sintetizar saliva. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros, ¿no? Por diferentes, digamos, mecanismos, a ver, vamos a imaginar que a un paciente o una persona lo sometemos a drogas anticianodosas. O sea, hacemos de que no secrete saliva. ¿Qué va a pasar con esos residuos? Eso quiere decir. Pérdida de inervación. Esto, por ejemplo, como un ejemplo en la poliomielitis. Ustedes seguramente han visto personas con poliomielitis de los miembros inferiores. Entonces, el virus de la poliomielitis destruye los tejidos nerviosos. Entonces, no va a haber pues, transmisión, ¿cierto?, de los potenciales de acción. Y si no hay transmisión de los potenciales de acción, no va a haber lógicamente contracción muscular. Entonces, los músculos no van a funcionar. ¿Y qué va a pasar si es que los músculos no funcionan? Comienzan a disminuir su. Por eso que ustedes ven, ¿no?, los miembros inferiores de los que padecen poliomielitis, crecen mucho. Ese es el nombre. Isquemia. La isquemia es una disminución en la irrigación. ¿Qué pasa si a una zona? Les había dicho el ejemplo, ¿no? Este tejido, por ejemplo, tiene gran cantidad de sangre. ¿Qué pasa si nosotros le disminuimos la cantidad de sangre? Va a haber menos oxígeno, menos metabolismo. Y por lo tanto, su actividad metabólica va a disminuir. ¿En qué se
decir en una. Entonces, miren, importantes, qué importantes. Pérdida del estímulo hormonal. Un ejemplo claro podríamos hablar en la pubertad. En la pubertad, por ejemplo, sobre todo en las mujeres, va a haber un estímulo hormonal para el crecimiento de la mama. ¿Qué pasa si ese estímulo disminuye? ¿Qué va a pasar con el crecimiento de la mama? Atrofia. La atrofia no solamente es una respuesta a estímulos, digamos, a estrés ambiental, sino también a estímulo fisiológico. Y uno de los ejemplos es el envejecimiento. ¿Por qué creen que nosotros a medida que vamos avanzando la edad, ¿no es cierto?, ya utilizamos lentes, ya se nos caen los pelos, ya tenemos arrugas, ya caminamos lentamente, ya pensamos de repente con una velocidad a 2 por hora? ¿Por qué? Porque el envejecimiento, si bien es cierto, no es una cosa, ser viejo, y además el día de hoy es el día del adulto mayor, ¿no? Un saludo para nuestros excelentísimos doctores, porque hoy es el día del adulto mayor. Tenemos que presentarnos. ¿Estás grabando? El ser viejo Estoy no grabando. significa estar enfermo, pero sí el envejecimiento acarrea cambios adaptativos a todo. Ustedes saben, les han dicho en histología, ¿no?, en biología, nosotros nacemos con una cantidad de neuronas, por ejemplo, y morimos con igual, más o menos, recontra menos. Entonces, eso que ocurre en los ancianos es una atrofia física. Todo va disminuyendo, todo. ¿Por qué? A ver, caminamos más lentamente. Porque nuestra musculatura está atrofia. ¿Por qué pensamos y por qué de repente hasta tenemos la amnesia, ¿no?, fisiológica del envejecimiento? Primero, neuronas. No solamente una atrofia simple, sino una atrofia numérica. Y en todos los organismos. Otra de las causas es la compresión. ¿Qué pasa si nosotros comprimimos un tejido? Si comprimimos un tejido, vamos a comprimir los vasos sanguíneos. Y si comprimimos una arteria, ¿qué va a pasar con la circulación? Entonces, la compresión está relacionada con la circulación. Por eso que hay algunos que están acostumbrados, por ejemplo, a sentarse de una forma. Y es la única forma. Comprimen, y eso lógicamente con el tiempo va a provocar determinadas. La obstrucción del flujo. ¿Qué pasa si a un tejido no deja pasar sangre? Se va a cambiar al inicio, luego seguramente va a haber una muerte. Entonces, todos esos estímulos negativos generan. Y pregunto, si una célula que tenía un tamaño X y tenía una función también X, si se atrofia, ¿cómo será su tamaño? ¿Y su función? También disminuye. O sea que hay una relación directa con la actividad funcional. No hay que olvidar. Si es una fibra muscular, claro. ¿Por qué va a reducir de tamaño? Seguramente, si es fibra muscular, ya no va a haber mucha actina ni miosina, etc. Porque son las proteínas contractiles. Y si no tiene mucha actina y miosina, la contracción también está. O sea, atrofia, disminución de tamaño, disminución de índice. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora enlazándolo con el testículo? Testículo atrófico. La atrofia testicular puede ser patológica o puede ser fisiológica, porque hemos dicho, las atrofias pueden ser fisiológicas y patológicas.
¿Y cómo será su capacidad de fecundidad? Disminuye. Pero un joven de 20 o 25 años que está en su plenitud, si hay atrofia, lo mismo va a ocurrir. Una pareja patológica va a ocurrir también disminución en la cantidad, en el número y en la función de sus espermatozoides. ¿Cómo será su actividad? Digamos, ni siquiera infertilidad. Pero eso es patológico. Entonces, siempre la atrofia tiene que ver también con una consecuencia de tipo función. Ahí está. Esta es una fibra muscular. Ahí está. Estriada todavía porque es esquelética, porque está en las estrías. Y miren acá. Miren cómo se pierde. Eso es. La atrofia, desde el punto de vista estructural, es la pérdida de estructuras celulares. Pero, para que ustedes entiendan, si por ejemplo una célula normal tenía 20 mitocondrias, una célula atrófica, si esa célula es atrófica, va a tener 5 mitocondrias. Eso tiene. ¿Cierto? Y si tiene 5 mitocondrias, ¿cómo es su actividad funcional? Y esto es lo que vamos a ver en práctica, solamente así como un adelanto, ¿no es cierto? Aquí tenemos tubos seminíferos, miren normales, miren la forma inclusive de tubos seminíferos, miren la forma, las células espermatogénicas, la luz casi digamos no existe, ¿por qué? Porque las células espermatogénicas están en continua proliferación. Pero miren la pared es un estigma. El tubo dilatado, miren hay una luz, menos cantidad de células espermatogénicas. Entonces, si aquí hay, ¿no?, 200 espermatozoides, aquí de repente están considerando solo 5, 4. Y ustedes saben de que para la fecundación, si bien es cierto, pues la cantidad que se deposita, ¿no?, en la vagina es millonaria, ¿no?, de 200 a 300 millones de espermatozoides. Y otros son de ese. ¿Qué hacen los demás? Ayuden. Ya la respuesta está. Entonces, la capacidad de fecundidad es la función. Eso no solamente ocurre en la mujer, en el caso de en el varón, en este caso, también ocurre en el ovario. El ovario también puede ser atrófico, tanto fisiológico como patológico. El ovario de una mujer posmenopáusica es atrófico. Por eso que no tiene capacidad de fecundidad. Pero el ovario de una chica de 20 años, ¿no es cierto?, puede atrofiarse, también por otra razón. Así como en el caso del varón de 20 años, atrofia testicular, por otra razón, igual también es atrofia patológica. Por eso que las respuestas adaptativas responden a estímulos patológicos y infecciosos. Pero nosotros, ¿qué cosa es lo que más nos interesa? Lo patológico. Sin desconocerlos. Muy bien. Algunos conceptos en el aspecto, digamos, microscópico, se puede destacar diferentes tipos de atrofia. Primero, la atrofia simple, que es simplemente la disminución del tamaño de la célula. ¿Y por qué disminuye el tamaño de la célula? Por pérdida de orgánicos. Y si disminuye su tamaño, también disminuye su función. Es la atrofia simple. La atrofia numérica disminuye su número, ¿no es cierto? Perdón, disminuye sus estructuras a tal punto de que desaparece. Si en un tejido, por ejemplo, habían 40 células, de repente luego van a aparecer solo 5 células. ¿Qué ha ocurrido? Se han perdido 15. ¿Y por qué se han perdido? Por una atrofia núclea. La atrofia simple es de que habían 20 células, disminuyó su tamaño y al final están las 20, pero disminuyó su tamaño. Y la atrofia fusca es una atrofia, acá está mal escrita, atrofia, dices, atrofia fusca. Es una atrofia que se da sobre todo en los ancianos. Ustedes van a ver que en la piel, sobre todo en la piel donde hay pigmentación, o sea, la célula disminuye su tamaño y comienza a sintetizar algunos pigmentos, por ejemplo, lipofucsina. Por eso que ustedes van a ver en los ancianos, ¿no?, a nivel de la piel, hay como unas manchitas
Ya, ahí están viendo acúmulo de lipofuncina, pero además las células están disminuyendo de. Ya, eso se llama atrofia difusa. Y bueno, el término ortoatrofia es lo mismo que atrofia fisiológica. Y el término patoatrofia es lo mismo que atrofia pato. Por ejemplo, en los ancianos, ¿qué tipo de atrofia hay por el efecto de la ancianidad? Orto. Bien. Y lo contrario, lo opuesto a atrofia, es la hipertrofia, es el aumento del tamaño de las células en el órgano. Se da en células con y sin capacidad de vida. Entonces, todo lo contrario. Si en la atrofia había disminución de organelas, en la hipertrofia, ¿qué cosa hay? Aumento de organelas. Si en la atrofia había disminución de tamaño, en la hipertrofia, aumento de tamaño. Si en la atrofia había disminución de función, en la hipertrofia, aumento de la función. Y de igual manera también aquí los estímulos pueden ser fisiológicos o patos. Entonces, para esto yo pregunto, para efectos, a ver, haciendo la comparación, en la atrofia las células aumentan el metabolismo o disminuyen su metabolismo celular. Disminuyen. En la hipertrofia aumenta. Y dice de que tanto se va a dar la hipertrofia en células con capacidad de mitosis o sin capacidad. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Por ejemplo, las fibras musculares esqueléticas ¿tienen capacidad de mitosis? No. Pero sí tienen capacidad de mitosis. Las células epiteliales ¿tienen capacidad de mitosis? Sí. También tienen capacidad de mitosis. ¿Cómo dijo? Mayor metabolismo, dijo. Aumento del metabolismo. Aumento de la función metabólica. Solamente que se y luego vamos a ver. Muy bien. ¿Y qué significa? El incremento en la carga de trabajo es una de las características del estímulo positivo. Estímulo positivo, mayor carga de trabajo. Por ejemplo, en los que practican fisicoculturismo, en los atletas, hay un aumento de la masa muscular. Estamos hablando de los que hacen ejercicio. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría, por ejemplo, si utilizan anabólicos? Ya sería una hipertrofia patológica, ¿no? Un estímulo patológico. Acá no. Carga de trabajo, los ejercicios generan. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los atletas? Los atletas, aparte de tener su musculatura hipertrófica, tienen también el corazón hipertrófico. Hay una hipertrofia cardíaca fisiológica. ¿Para qué? Yo que aguanto 3 Para horas. poder, lógicamente, realizar un buen gasto cardíaco. O sea, quiere decir que para que el corazón realmente bombee, ¿no?, esos 5 litros de sangre por minuto de una manera correcta. No te creas sangre. Entonces, la respuesta, ¿no es cierto?, a la carga de trabajo es la hipertrofia muscular. Otro ejemplo de hipertrofia es a nivel de las glándulas mamarias. Lo que se da con el estímulo de la ventana. Es un tipo de retroalimentación positiva, ¿no es cierto? Mayor estímulo de succión, mayor cantidad de leche. Porque este circuito hormonal, ¿no es cierto?, por la hipófisis y la glándula mamaria. Entonces, ¿qué pasa acá? Aumentan las células en tamaño. Si aumentan las células en tamaño y son células secretorias, ¿qué pasa con la leche? Aumento de cantidad de leche. Entonces, mayor succión, mayor estímulo, mayor cantidad de leche. Rico. ¿Qué quiere decir? Que las células hipertróficas aumentan su tamaño y por lo tanto también aumentan la función. Incrementa. Y aquí está, este es un corazón hipertrófico. Este es un corazón que podría ser de un atleta o podría ser de un hipertenso. Ese es mi corazón. Porque en el atleta hemos dicho que ocurre esto. ¿Por qué? Porque el estímulo es
fisiológico. Pero en el hipertenso, los vasos sanguíneos están rígidos, entonces el corazón, para que bombee la sangre, tiene que hacer más fuerza. Y como hace más fuerza, ¿no?, hay mayor estímulo, hay mayor carga de trabajo, se produce esto. Entonces, si es en el hipertenso, es una hipertrofia patológica. Si esto es el corazón de un atleta, es una hipertrofia fisiológica. Esta es una de las explicaciones del mecanismo fisiopatológico por qué se produce la hipertrofia a nivel de los miocardocitos, específicamente a nivel del ventrículo izquierdo, donde ahí se genera normalmente la mayor respuesta de tipo hipertrófico. Se dice que a nivel de la membrana hay ciertas moléculas que actúan como receptores. Por ejemplo, receptores de tipo mecánico, como unas integrinas, que son sensibles a, digamos, son como sensores mecánicos y son sensibles a la distensión. Entonces, cuando existe más distensión, se activan y generan segundos mensajeros, ¿no?, para que pueda haber una transmisión de señales y generen como respuesta a estos mecanismos simples de proteínas, producción de factores de crecimiento, por ejemplo, que produzcan un estímulo autocrino. O sea, el propio miocardiocito puede generar sus propios factores de crecimiento y hacer un estímulo autocrino. Y además también hay algunos, digamos, agonistas que actúan como ligandos para ciertos receptores, por ejemplo, hormonas, básicamente. Habíamos hablado, por ejemplo, en el caso de las hormonas de tipo androgénicas. Entonces, estas hormonas pueden actuar a nivel de estos receptores y generar lo mismo que generan cada uno de esos estímulos. Aumento de síntesis de proteínas contráctiles, o sea, síntesis de actina y miocina. Si hay síntesis de actina y miocina, mayor cantidad de actina y miocina, la célula crece, aumenta el tamaño. Si hay aumento de producción de factores de crecimiento, de igual manera, ¿no?, hay un círculo que va generando ese aumento de estas moléculas. Y por lo tanto, ¿cuál será el resultado? Si hay aumento de cantidad de síntesis de proteínas contráctiles, básicamente, entonces, ¿qué pasará con la actividad contráctil? Aumenta la actividad. Esa sería la respuesta funcional. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, en el corazón de un atleta? En el corazón de un atleta es de que el corazón se va a distender al máximo y se va a contraer con más fuerza. Y al contraer con más fuerza va a tener una mayor cantidad de bomba. Pero ¿qué va a pasar con el corazón de un hipertenso? Va a ser lo mismo, pero siempre va a existir resistencia. Siempre va a existir resistencia, porque el vaso sanguíneo está esclerosado. Eso es un estímulo de tipo patológico. Entonces, como siempre va a haber resistencia y el corazón se va a contraer con más fuerza, va a llegar un momento en que va a protestar. Entonces ahí se puede producir un paro, una alteración, una lesión irreversible en el corazón por estímulo patológico. Pero en el atleta no. En el atleta es al contrario, ¿no? Aumenta el gasto cardíaco. Es mucho más beneficioso. Por eso ustedes ven los atletas, ¿no?, que corren 40 kilómetros en corto tiempo, etc. Y todo esto se genera, lógicamente, por una actividad continua. Porque es un proceso de adaptación. O sea, no porque yo me exponga a un factor adaptativo un día, ya puedo decir que estoy adaptado, ¿no? El proceso de adaptación tiene un tiempo. Eso es lo que corresponde a lo que es el. Y como les decía, el otro mecanismo adaptativo es la hiperplasia. Es el incremento del número de células. Es decir, los estímulos, ¿no es cierto?, hiperplásicos, lo que hacen es activar la mitosis. O sea, en realidad los estímulos son inductores proliferativos. O sea, son factores que van a hacer que, lógicamente, ¿no?, van a ingresar a través de la membrana celular, seguramente generarán segundos mensajeros, pero todo ese mensaje tiene que ir ¿a dónde? Al núcleo de la célula donde está el ADN y generar
sea, la hiperplasia, por eso les decía, se va a dar solo en células que sintetizan ADN, solo en células que hacen mitosas. Nada más. Porque no se da en otro tipo de células. Por eso les decía, ¿no? ¿Se imaginan qué bonito sería ideal de que exista una respuesta, por ejemplo, hiperplástica neuronal? ¿Qué pasaría? ¿No? Y todavía es fisiológico, ¿no? Pero lastimosamente no, porque no hay actividad de síntesis. Entonces, se da en poblaciones que pueden dividirse. Solo las poblaciones pueden dividirse. Y un ejemplo de células que pueden dividirse, no se olviden, es las células epiteliales. Pero no solamente las células epiteliales, pero básicamente las células epiteliales. Entonces ya ustedes estarán, entonces a ver, si las células epiteliales son las que realizan hiperplasia, entonces las enfermedades hiperplásicas se generarán más de células o tejidos que tienen diaprolín. Pero ustedes dirán, no, pero es un momentito. Por ejemplo, he visto que algunas enfermedades también proliferativas se dan en el cerebro. Y en el cerebro hay neuronas. Y el doctor Bueno ha dicho que las neuronas no sintetizan. ¿Cómo va a haber hiperplasia en el cerebro? Es que la hiperplasia no va a depender de las neuronas, sino van a depender de las neuroglías. Y las neuroglías sí son proliferativas. Tanto en el sistema nervioso central como el periférico. Por ejemplo, el periférico, la célula de Schwann, es más, hay reparación, o sea, ¿el tejido nervioso se repara sí o no? ¿Qué dice? ¿El tejido nervioso se repara sí o no? Sí se repara, pero no a expensas de las neuronas, sino a expensas de las neuronas. Bien, hay de igual manera, también una respuesta fisiológica y lógicamente patológica. Y la hiperplasia de tipo fisiológica generalmente es de tipo hormonal. Por ejemplo, en la pubertad, volviendo al ejemplo de las mamas. ¿Por qué las mamas crecen? No solamente por hipertrofia, sino también por hiperplasia. Entonces, el estímulo hormonal hace de que las glándulas mamarias comiencen a crecer, a proliferar. El estímulo hormonal. Hay un tipo de hiperplasia llamada hiperplasia compensadora. Que ocurre en el ejemplo clásico de hígado. Y eso está inclusive documentado en la mitología griega. Seguramente ustedes se acuerdan de ese personaje que estaba amarrado, que le venía un águila, se comía el hígado y para el día siguiente el hígado otra vez estaba intacto, etc. ¿Por qué? Porque el hígado tiene esa característica de que si por ejemplo hay vamos a imaginarnos, ¿no?, una parte del hígado que se ha destruido, se ha lesionado, se ha perdido por X razones, se va a producir una actividad proliferativa solo hasta recompensar, hasta compensar lo perdido. Por eso se llama hiperplasia compensativa. Y el tipo fisiológico. Claro que las hiperplasias también son patológicas. Bien. Hiperplasia patológica por estímulo hormonal. Por ejemplo, lo que ocurre en la próstata. Es un ejemplo, o sea, no quiere decir que solo en la próstata, ¿no? Damos un ejemplo para que ustedes vean. Todos los varones dicen que a partir de los 35 o 40 años experimentamos esta hiperplasia. Por estímulo hormonal. Entonces, la próstata, que de este tamaño, crece. ¿Y por qué crece? Por aumento en la cantidad de células. Por aumento en la cantidad de células secretorias prostáticas. Por estímulo anormal de tipo hormonal. Básicamente las hiperplasias, tanto fisiológicas como patológicas, se dan por la activación de factores inductores proliferativos. Lo que se llama en fisiología, también ustedes han hecho, seguramente en patología también lo vamos a volver siempre a recordar, los famosos factores de
crecimiento. Por ejemplo, hay factor de crecimiento epitelial. ¿Dónde actúa? En las células epiteliales. ¿Qué hace ese factor de crecimiento epitelial? Estimula a la célula, ¿no?, a través de segundos mensajeros para que active el ADN nuclear fibronuclear. Y así, ¿no? Hay factor de crecimiento fibroblástico. Por ejemplo, la angiogénesis, ¿no? Ustedes en biología han estudiado lo que es formación de vasos sanguíneos. Las células endoteliales. Hay factor inductor de células endoteliales. ¿Qué hace? Que una célula endotelial recibe el factor inductor proliferativo de crecimiento endotelial y esa célula comienza a sintetizar ADN, mitosis. 2, 4, 6, 8, 10, 15. Eso es hiperplasia. Y entonces solo existirá hiperplasia patológica o fisiológica en células que tienen capacidad de sintetizar A, B. Este es un ejemplo, miren. Agarra el ejemplo de hiperplasia epitelial. Es notorio dónde es la hiperplasia. Miren, este es el epitelio normal. Y este es el epitelio hiper. ¿Cuántas capas acá? Pocas y aquí miren. O sea, el estrato basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso, el estrato córneo han aumentado el número. Es el hiperplasia. Entonces, tiene cierta correlación con la hipertrofia, ¿no? En la hipertrofia aumenta el tamaño, aumenta la función. Aquí hay aumento del número. ¿Y qué pasará con la función? ¿Aumentará? También aumenta. Porque hay más células, y si bien es cierto, tienen un poquito de función, pero todas sumadas, ¿no es cierto? Hay una función que tiene hipertrofia. Una característica importante de estas dos es de que en las respuestas patológicas y fisiológicas, y no se olvide eso, la hipertrofia e hiperplasia son como primas hermanas, como amigas íntimas, o amigos íntimos. O sea, cuando hay hipertrofia e hiperplasia se van a empezar. Por ejemplo, en la próstata hay hipertrofia y hay hiperplasia. Una más que la otra, pero siempre se las dos. Entonces ustedes dirán, ¿qué es lo que está pasando? Es que la hipertrofia es el aumento del tamaño, la hiperplasia el aumento del número. ¿Ok? Entonces una célula epitelial puede aumentar su tamaño, pero también puede aumentar. ¿Por qué? Porque tiene ambas capacidades, ¿no? Sintetizar ADN y también sintetizar proteínas, carbohidratos, lípidos, etc. En cambio, la hipertrofia solamente se da en células que tienen capacidad de sintetizar moléculas, o sea, proteínas, carbohidratos, nada más. Esas son las características de estas dos conviven. Y finalmente la metaplasia. ¿Qué es la metaplasia? Es un cambio, el reemplazo de una forma celular por otra forma celular, o de una célula por otra célula diferente, en forma, en tamaño y en función. Generalmente, de una forma celular menos resistente por otra forma celular más resistente. Esa es la característica. Ahí está, miren. Epitelio, células estratificado, cilíndrico, ciliado. Tráquea. Epitelio respiratorio. Miren la que ha pasado. Se ha convertido en un epitelio estratificado plano. Es plano. Estratificado. Este es más resistente. Este se llama causas. Lógicamente hay alteración en los dientes, como siempre, siempre condiciones adversas generalmente que hacen que la célula cambie. En realidad ya son límites de factores estresores. Es el límite del estrés. Eso es lo que provoca la metaplasia. Aquí tenemos ejemplos. Miren, hay una metaplasia cilíndrica, por ejemplo, por causa, digamos, del humo del tabaco, o cálculos, por ejemplo, en el conducto biliar, o humo del tabaco en la tráquea, en los bronquios. Entonces, el epitelio cilíndrico cambia. ¿A qué? A epitelio escamoso. Es una metaplasia.
el caso de la vejiga, por ejemplo, el epitelio de transición. El epitelio de transición de la vejiga, por trauma, por cálculos, cambia el epitelio escamoso. Esa es una metáfora. El epitelio escamoso esofágico, recuerden ustedes que el epitelio del esófago estamos hablando de regresación. Por acción de la acidez del reflujo, o sea, cuando regresa la comida, por ejemplo, las bulímicas, ¿no? De las que tienen reflujo gástrico, ¿no? Gastroesofágico, o sea, la comida regresa, ya ustedes saben que el estómago se une con el ácido clorhídrico, entonces regresa el ácido clorhídrico y ese contacto de la acidez con el epitelio esofágico cambia, hace que cambie este epitelio por un epitelio semejante al estómago. Entonces ustedes en una metaplasia esofágica, ustedes van a ver el epitelio como si fuese el estómago. El epitelio cilíndrico glandular, por ejemplo, cambia a un epitelio escamoso por la insuficiencia de vitamina A, por ejemplo, en glándulas salivales. El epitelio, por ejemplo, estriado del conducto secretor, por disminución de vitamina A, pues cambia a epitelio escamoso. El tejido fibrocolágeno, por traumatismos, cambia, por ejemplo, al tejido cartílago. O sea, el tejido fibroso puede ser, por ejemplo, el tendón, ¿no? Comienza a aparecer hueso y cartílago. ¿Y por qué? Los factores trauma. Por ejemplo, acá, cartílago elástico. De repente hay trauma y aparece hueso. Es un cambio. Pero todas las adaptaciones son reversibles. ¿Sabe qué quiere decir esto? Si yo retiro el estímulo, sea negativo o el estímulo positivo, o cualquier estímulo nocivo, etc., yo retiro, la célula regresa otra vez a su estado. Esa es la característica de todas las adaptaciones. Todas las adaptaciones tienen reversibles. Muy bien. Finalmente, vamos a hablar unos 10 minutos de las inclusiones citológicas. Para poder entender esto, quiero decirles lo siguiente. Si el factor estresor ha generado adaptación, ¿qué pasa si ese factor estresor aumenta su intensidad o aumenta su frecuencia? O sea, llega a un límite del estrés. Entonces la célula, digamos, un poquito como que ya no va a poder adaptarse. ¿Por qué? Porque lógico, el medio ambiente se ha hecho un poquito más, digamos, vamos a llamarle así, más agresivo. Si la célula estaba, por ejemplo, estaba con un pH, vamos a imaginar del medio, de 8, el pH estaba 8, pero comienza a aumentar a 8.1, 8.2, entonces la célula ya no va a poder adaptarse. Entonces, ¿qué va a pasar en ese momento? La célula comienza a experimentar ciertos cambios que van a estar entre lo que es la adaptación y la lesión, como un intermedio. ¿Y cuál es ese intermedio? Las células comienzan a experimentar ciertos cambios acumulativos, ya comienzan a acumular en su citoplasma diferentes sustancias. Esas sustancias pueden ser sustancias normales, ¿no es cierto? Celulares normales o sustancias extrañas. A eso se denomina inclusión de citoplasma. O sea, si yo veo en una célula una inclusión citoplasmática, ¿qué digo? Que esa célula que ahorita se lesiona. Eso quiere decir. Que del cambio adaptativo está pasando, ¿no?, al cambio de estrés. Lo vamos a ver en la gran cantidad de elementos como inclusiones citoplasmáticas, como son sustancias normales, productos endógenos anormales, o sea, a veces también se puede, como respuesta a las células defensivas, pueden generarse productos endógenos, o también algunos productos exógenos como pigmentos, básicamente. Vamos a ver que cuando las células comienzan a acumular ciertos elementos, pues entonces están dando un aviso de que la célula probablemente pueda sufrir un cambio lesivo. O sea, ya está pasando de la adaptación a otro tipo de estado. ¿Ya? Primero, cuando las células comienzan a acumular agua, en estas pequeñas, ustedes ven acá, miren, este es el núcleo y este es el citoplasma. Miren esta
Él es agua. A eso se llama degeneración vascular. ¿No? Edema celular. ¿Qué pienso yo de esta célula? ¿Cómo está pensando? Que se la está sufriendo. Claro, porque la acumulación de agua es una expresión de sufrimiento celular. De que las células están expuestas a algo más que un ambiente estresor. Eso es una risa. Mire, por ejemplo, acá tenemos aquí en el pseudoplasto, tenemos vaporizados. ¿Cuándo? Por ejemplo, el proceso gaseoso está en un proceso de repente de avanzada y se produce lo que se llama degeneración vacular, así se llama, o vaporización. La vamos a ver en muchas enfermedades, tanto en patología general como en patología estomatológica. Entonces ustedes se van a dar cuenta, esa célula que está vaporizada está sufriendo. ¿Cierto? Hay dos términos, esponjosis y coedosis. Esponjosis es el acúmulo de agua entre las células. Y la coedosis es el acúmulo, como ustedes ven, de grandes vaporas dentro de las células. Eso se da en ciertas enfermedades, por ejemplo, en papiloma. Todas las infecciones por virus de papiloma generan eso, acúmulo de agua. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el virus está, pues, ¿cierto? Generando esta reacción de vaporización. ¿Bien? Estos son los modelositos, así llaman también. Todo esto que cosa es agua. El citoplasma de la célula no es solamente agua. Y esto que vamos a ver ahora en práctica, ¿no? Es el acúmulo de lípidos, de grasa. ¿Dónde? En los hígados. ¿No? Este es un hígado normal, este es un hígado graso. ¿Cierto? Entonces hepático, el hepatocito está comenzando ¿a qué? A acumular grasa. Entonces, ¿yo qué voy a pensar de este hepatocito? Ah, ese hepatocito está expuesto. Vamos a ver. Puede ser nutrición, puede ser alcohol, consumo de antioxidantes, diferentes factores. O sea que aquí hay un sufrimiento hepático. Pero esto es reversible. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si esto, por ejemplo, es generado por alcohol, ¿cierto? Si la persona deja de beber alcohol, el hepatocito vuelve a su estado. Pero tiene un punto de no retorno. Eso. Mientras no llegue al punto de no retorno, es reversible. Si llega al punto de no retorno, es irreversible. Ya se convierte en cirrosis. Ahí está, un mecanismo en el cual se forman microvesículas que poco a poco por la unión se van formando vacuolas hasta que esta célula se va a convertir, miren, las vacuolas comienzan a unirse y forman vacuolas mucho más grandes hasta que puede formar una sola vacuola. Y esta célula, que es el hepatocito, puede convertirse en una célula parecida a un adipocito. O sea, la célula no se va a transformar en adipocito, no. O sea, no, acá, si se transformara en adipocito sería una metaplasia. ¿Cierto? No, acá es solo un acúmulo. Entonces, la grasa comienza a acumularse y comienza a desplazar las organelas y la desplaza también al núcleo y la lleva hacia la membrana. Entonces, llega un momento en que esta célula se va a parecer a un adipocito. Se va a parecer a un adipocito. No es un hepatocito vacuoso, que sigue siendo revertible por acúmulo. En algunos casos, por ejemplo en diabetes, hay acúmulo de glucosa, carbohidrato. Acumulación más ácido periódico de Schiff, que es acumulación de insulina y eosina, acúmulo de glucosa. Lo que pasa en la diabetes, por un estímulo nocivo, hay insuficiencia hepática.
Pero ¿qué quiere decir? Que la célula está acumulando glucógeno por agua. ¿Por qué? Porque es una respuesta. ¿Qué era eso? Mucho. Algunas acumulan pigmentos. Los pigmentos pueden tener origen endógeno o exógeno. Hay pigmentos exógenos, como por ejemplo el carbón, y pigmentos endógenos. Ya habíamos hablado de la lipofuscina, pero básicamente la melanina, ¿no? Que seguramente ustedes también han recordado. Este es el pulmón, por ejemplo, de una persona que está expuesta al carbón. Por ejemplo, esto puede ser el pulmón de una persona que trabaja en minas de carbón. Lo que pasa es que el carbón no puede ser eliminado, entonces es acumulado, se acumula como una acumulación de expresión. Esto es intoxicación por carbón. Desde el punto de vista histológico mismo, hay daño. Es la famosa antracosis, la intoxicación por carbón, acúmulo de el carbón. Entonces, las acumulaciones, pregunto, ¿son siempre sustancias nocivas o también son sustancias normales? También normales. Hemos visto que el agua, lipofuscina ahí está. Lo que les decía, ¿no? Miren, la lipofuscina ahí está. Y miren acá, esta manchita ahí está. O sea que aparte de haber acúmulo de lipofuscina, hay atrofia, ¿no? Antracosis, ¿qué más era? Generación de pigmentos exógenos. Esta es la lipofuscina, es un pigmento que se acumula también como respuesta a un factor, digamos, no patológico, sino fisiológico, que es el caso del envejecimiento. La hemosiderina, miren acá, la hemosiderina es un metabolito de la hemoglobina. Generalmente se da, por ejemplo, en lesiones de tipo hematológicas, donde hay estímulos de sangre, por ejemplo, un hematoma. Cuando ustedes ven un hematoma, en el primer momento es rojo, ¿no? Luego es morado, luego se hace verde, etc. ¿no? ¿Por qué? Porque se va generando estos metabolitos, estos pigmentos, ¿no? Hemosiderina, la misma bilirrubina, la biliverdina, la hemoglobina, son pigmentos que se originan. Entonces estos se acumulan y lógicamente forman acumulaciones intracelulares como respuestas a un factor. Y la melanina, que existe dos tipos, ¿no? La eumelanina, que es de color azul, y la feomelanina, que es anaranjado. Entonces esto también se puede acumular de forma fisiológica y patológica. Los lunares, por ejemplo, ¿no? Son proliferaciones de melanocitos con acúmulo de melanina. Que son, digamos, proliferaciones o acumulaciones de este pigmento, la melanina. Y recordemos de que los lunares son, digamos, aparecen y desaparecen, y luego, o sea, son congénitos o son adquiridos. Esa es la característica. Y hay patologías donde hay síntesis de melanina, por ejemplo, el melanocarcinoma, que es un cáncer. Acumulación de bilirrubina. Ya de esos ojos, ¿no? Pigmento amarillo. De igual manera, es una acumulación. Entonces, ¿qué significa esto? No, nuevamente, si ustedes ven acumulaciones, quiere decir que hay un sufrimiento celular. Uy, ya de esos ojos dan miedo. Eso es lo que nos está desde el punto de vista. La regeneración inalina, es decir, algunas células comienzan a acumular diferentes sustancias, especialmente proteínas. Entonces, miren, ustedes pueden ver acá, por ejemplo, esta es una célula plasmática, ¿no? Y miren cómo acá esta célula plasmática se ha convertido en esto, en un cuerpo, se llama el cuerpo de Russell, se llama. ¿Y qué contiene esto? Esta célula se ha convertido en esto, ¿por qué? Porque acumula proteínas, inmunoglobulinas. Y las inmunoglobulinas son normales. Entonces, la acumulación excesiva de inmunoglobulinas convierte a la célula plasmática en este cuerpo. Entonces, yo veo esto, ¿qué estoy pensando? De que por algo está acumulando inmunoglobulina. Igual también a nivel del hígado, por ejemplo, los cuerpos de Mallory, que también se observan, por ejemplo, en hígado graso, por procesos más avanzados en hígado graso, por ejemplo, en cirrosis, podemos
ver estos acúmulos de estas sustancias, ¿no?, en el cuerpo. O acúmulos de hialina, por ejemplo, en la atrofia uterina, en la atrofia ovárica, nosotros podemos observar estos acúmulos de tejido linfático. Y en otras patologías. Entonces, ¿eso qué nos demuestra? Que hay un sufrimiento, hay una interacción o algún factor que está generando eso, por eso que la célula responde de esa manera. Y también, en algunos casos, se puede generar calcificación, es decir, se puede generar precipitaciones de sustancias cálcicas. Y las precipitaciones pueden ser de dos tipos: las precipitaciones distróficas, ¿cierto?, que son precipitaciones cálcicas. Por ejemplo, aquí esto es el pulpa, ¿no?, los cálculos pulpares, por ejemplo, son precipitaciones, ¿no?, distróficas. O cualquier otra precipitación que se puede ocurrir, por ejemplo, o que puede darse a nivel de círculo biliar, cálculos biliares, ¿no?, los cálculos salivales, etc. Son precipitaciones distróficas. O la formación de tejido, digamos, óseo anormal, que se denomina la calcificación metastásica. O sea, hay formación del tejido óseo anormal en lugares que no le corresponden. Por ejemplo, el músculo. Es una calcificación metastásica. El hueso anormal en un lugar que no le corresponde. Entonces, cuando nosotros observamos estas características, tenemos que asociarlo a un sufrimiento más intenso. No es la acumulación de sustancias normales o anormales no es una respuesta adaptativa. La respuesta adaptativa es lo que hemos visto: atrofia, hipertrofia, hiperplasia, metaplasia. Esas son respuestas. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, si no hay preguntas, el próximo martes, 5 minutos, van a dar ustedes el examen de la clase pasada y después. Lo que sí, a ver, revisen el plano.